Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. El tema de esta noche es la voluntad de Dios. Y bien, buscando una definición o un concepto, ¿no?, bajo el marco bíblico, vamos a considerar la voluntad de Dios buscando el enfoque bíblico, como les dije. ¿Qué es lo que significa, no? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué esperamos nosotros de la voluntad de Dios? ¿Y cuál debería ser nuestra respuesta como creyentes, como iglesia, hacia la voluntad de Dios? Bien, en general la Biblia hace referencia a la voluntad de Dios en tres sentidos, ¿no? Hay como tres acepciones respecto a la voluntad de Dios. Pero para empezar, quiero partir con un versículo. Los que tienen su Biblia en la mano podemos dirigirnos al Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el versículo 42. Vamos a tratar un solo versículo y en función de lo que expresa este versículo, vamos a desglosarlo y vamos a tratar de comprender, ¿no?, sumergirnos en las Escrituras. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bien, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos ayude en la enseñanza de esta noche, en el sermón de esta noche, para poder comprender y entender la voluntad de Dios hacia nuestras vidas. El contexto en que se maneja este versículo, vamos a entender de que el Señor Jesucristo se hallaba en el Monte de los Olivos, específicamente en el huerto de Getsemaní, aquella noche que Él fue entregado, ¿no? Aquella noche que fue traicionado y fue entregado para ser martirizado, para ser torturado, para ser crucificado por nosotros, por amor a nosotros. Lo interesante aquí es de que cuando el Señor Jesucristo se hallaba en agonía, en dolor, en sufrimiento, en medio de su oración, Él estaba clamando al Padre, pero Él expresa a Dios y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. En otras versiones o en otros evangelios dice: si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta debería ser la oración de todo creyente, de la iglesia en general, de todas las denominaciones. Pedir de que en nuestras vidas se manifieste y se haga la voluntad de Dios por encima de nuestra voluntad, considerando que la voluntad de Dios, hermanos, es perfecta. Amén. Y como les dije, la Biblia abarca el tema de la voluntad de Dios en tres sentidos, ¿no? Y como también les dije, hablar de la voluntad de Dios es un tanto controversial y polémico, ¿no? Porque dentro de la comunidad evangélica también se manejan posturas de interpretación, ¿no? Yo he buscado ser lo más imparcial en ese sentido y buscar una conceptualización que sea consensuada con diferentes posiciones doctrinales y teológicas. Y esto debe interesar a toda la iglesia, ¿no? Porque de hecho que es trascendental para nuestras vidas, es necesaria también para nuestras vidas poder caminar, ¿no? Dentro del marco de la voluntad divina. Primero, cuando hablamos de la voluntad de Dios, la Biblia también la expresa como la ley de Dios. En el Salmo 40, en el versículo 8, David hace una comparación entre la frase tu ley y tu voluntad, haciendo entender que hay una sinonimia entre la ley de Dios, que es perfecta, y entre la voluntad de Dios. Vale decir que si nosotros andamos y nos esforzamos por el cumplimiento de los preceptos y los mandatos divinos de la ley de Dios,
entonces nosotros estamos abrazando la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, también ya en un contexto neotestamentario, en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, vamos a poder entender de que él también hace una comparación directa, ¿no? Él dice que, o él considera que conocer la ley de Dios es sinónimo de conocer la voluntad de Dios. Y hermanos, en este sentido, nosotros tenemos que entender como iglesia que la ley, ¿qué es lo que nos va a sugerir? ¿No? La ley es una instrucción, ¿no? Es aquella que nos va a buscar guiar por lo correcto, para no infringir o transgredir las normas que Dios ha establecido para la humanidad. Ahora, y en ese sentido, una vez más les digo, cuando nosotros abrazamos la ley de Dios, entonces estamos haciendo lo que Dios quiere, por medio de lo que Él ha dejado expresamente su voluntad en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Ahí podemos entender que la voluntad de Dios es la ley de Dios. El segundo sentido, la voluntad de Dios perfecta. Cuando hablamos de una perfecta voluntad divina, esta está expresando el deseo perfecto de Dios, lo que Él quiere verdaderamente. Por ejemplo, es la voluntad revelada de Dios que todos los hombres se salven. Cuando buscamos las Escrituras, y la voy a leer, Segunda de Pedro, capítulo 3. Si usted tiene lapicero, tome nota, hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. El apóstol Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad de Dios, la voluntad perfecta de Dios, es que toda la humanidad alcance la salvación. Recordemos que cuando Jesús se entregó en la cruz por nosotros, lo hizo no solamente por la Iglesia Refugio de Salvación, no solamente por la Iglesia Evangélica aquí en el Perú, o por una comunidad evangélica en Asia, ¿no? o en Europa, o en Norteamérica, no. Cuando el Señor Jesús derramó su sangre en la cruz, lo hizo por amor a toda la humanidad, porque toda la humanidad estaba condenada o estaba siendo de alguna manera alcanzada por el pecado original, ¿no? Por el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Entonces, todas las generaciones adámicas habían sido condenadas de alguna manera a una esclavitud perpetua, a una condenación perpetua. Pero Jesucristo, cuando se entrega en la cruz por amor a nosotros, Él nos libera y Él nos entrega o nos transfiere a una nueva vida. Aquella nueva vida que está enmarcada en la obediencia y la santidad. Aquella nueva vida que nosotros como creyentes en algún momento hemos reconocido de que nosotros andamos en ese camino, el camino de santidad. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Es lo que Dios quiere desde el principio para la humanidad. Pero nosotros sabemos de que esto no va a ser posible. Por una simple razón, hermanos, de que Dios al hombre le dio libre albedrío. Dios le dio al hombre la capacidad de elección. Dios le dio al hombre voluntad propia. Y digo propia porque va a trabajar en función del deseo de la persona. Es mi deseo de que toda la humanidad sea salvo. Es mi deseo de que toda mi familia sea salva. Es mi deseo de que aún mi enemigo sea salvo. Pero esto va a tener que ser, de alguna manera, va a ser determinado por la voluntad de la otra persona. Entonces, cada uno de nosotros juega un papel importante en el asunto de su salvación. Cuando leemos la Biblia en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, el Señor nos dice que Él ha puesto delante de el mal, la bendición y la maldición, el bien. Escoge pues la vida. Está en el capítulo 30, el versículo 15, Dios dice, mira,
Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. En el versículo 19 dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Esa es la voluntad de Dios, amados hermanos, de que el hombre elija, el hombre escoja lo bueno. El problema radica en que la naturaleza pecaminosa del hombre, la concupiscencia de la carne, los malos deseos, hacen de que el hombre se rebele contra la voluntad perfecta de Dios. Ahora, también hablamos, y esta es la tercera acepción, de la voluntad de Dios en función del libre albedrío o de las decisiones de los hombres. Y a esto se le llama la voluntad permisiva de Dios. Ahora, se refiere a lo que Dios permite que ocurra, aun cuando Él no desea que suceda. En realidad, mucho de lo que sucede hoy en el mundo es contrario a la perfecta voluntad de Dios. El pecado, la violencia, los robos, el odio, las guerras y todo lo que está ocurriendo, hermano, las calamidades, incluso la pandemia que estamos atravesando toda la humanidad, tampoco es el deseo y tampoco es la voluntad perfecta de Dios, pero está dentro del marco de la voluntad permisiva de Dios, porque todo ello es producto del pecado, de la desobediencia del hombre, del corazón alejado y rebelde de un hombre hacia Dios. Si bien es cierto, por ejemplo, podemos tomar la vida de Jonás, ¿no? Jonás fue enviado a Nínive, ¿no? Dios, cuando vemos en el Antiguo Testamento, dentro de los profetas menores, está el libro de Jonás, es un libro bien chiquito. Y nosotros vemos que Jonás es llamado por Dios, profeta de Dios, y Dios le envía a Nínive, capital de Asiria, para que predique el arrepentimiento de esta nación. Pero ¿qué sucedía? Que la voluntad de Jonás no estaba en hacer eso, en hacer la voluntad de Dios, porque quizás habría cierto recelo o resentimiento en Jonás hacia los asirios, ¿no? Considerando de que Asiria había tomado o había conquistado a Israel, ¿no? En el año 722 a.C. Entonces, habían llevado a los israelitas cautivos a tierras asirias. Y Dios, en medio de que los asirios eran considerados enemigos de Israel, mire qué grande es la misericordia y el amor de Dios, le envía a Jonás para que lleve el mensaje de arrepentimiento y salvación a esta ciudad. Esa era la voluntad perfecta de Dios. Pero ¿qué sucede? Que Jonás no quiere hacerlo y va en dirección opuesta, toma una embarcación y se dirige a Tarsis. Y cuando vemos la historia, vamos a entender de que sucedieron muchas cosas, hasta él fue tragado por un pez enorme, pero al final de todo se cumple el propósito de Dios dentro de la voluntad permisiva de Dios, porque Jonás sí regresa luego de atravesar calamidades y testifica el arrepentimiento, el nombre de Dios para esta ciudad. Entonces, a veces van a ocurrir asuntos, cosas que no están dentro de la voluntad de Dios. Quizás nos va a resultar muy difícil entenderlo. Acá vamos a hablar sobre los designios de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo se lo dice a la iglesia de los Efesios, ¿no? Habla sobre los designios de la voluntad de Dios, pero que nosotros tendríamos que buscar la ruta para poder hacer la voluntad perfecta de Dios. Hermanos, muchas veces nos resulta incomprensible, va a ser muy difícil entender porque vamos a entrar en un conflicto nosotros mismos por querer entender por qué hay sufrimiento en la humanidad. ¿Por qué la gente en estos tiempos está muriendo de a miles por día? Hoy puedes estar compartiendo en una cena, en un almuerzo muy feliz,
con tus amigos, familiares, y quizá la próxima semana ya no están. A mí, hermanos, en lo particular me aterra muchas veces abrir las redes sociales, el Facebook, y me encuentro con noticias nefastas, terribles, personas que incluso son siervos de Dios, pastores, ministros, personas que son quizás no evangélicas, pero personas que son muy buenas, y de pronto vemos que ya no están. Hace una semana publicaban algo en el Facebook, yo ya no. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo podemos comprender y cómo podemos aceptar los designios de la voluntad permisiva de Dios? ¿Acaso el cristiano está en la capacidad? ¿Acaso el cristiano ha dejado de tener sentimientos y emociones? Si bien es cierto, nosotros aceptamos la voluntad de Dios muchas veces con dolor, pero la aceptamos. Pero el asunto, ¿sabe qué, hermano? Está en aquellas personas que se resisten, que son renuentes a entender el mensaje divino. Y esto provoca recelo y resentimiento en el corazón de estas personas. Rechazo hacia la persona del Señor Jesucristo. Tengo familia, tengo amigos que muchas veces buscan debatir y muchas veces me escriben y ellos se consideran como ateos o antiteístas o se consideran enemigos y detractores del cristianismo en sí, del cristianismo en general, sea el cristianismo evangélico, sea el cristianismo católico. Pero de alguna manera estas personas manejan una ideología diferente al pensamiento de Dios en la Biblia. Y digo el pensamiento de Dios en la Biblia porque esa es la voluntad de Dios. Cuando uno ora y pide a Dios su voluntad y quiere que Dios le hable, entonces lea su Biblia, porque ahí Dios te está expresando su voluntad. La ley de Dios es la voluntad de Dios. Hermanos, y muchas veces nos resulta difícil, aún siendo cristianos con trayectoria, digámoslo así, con cierta madurez, pero nosotros tenemos que comprender de que cuando Dios decide algo, sí o sí va a tener que suceder. Debemos entender de que la vida no nos corresponde a nosotros, sino a Dios. Es más, hermanos, el enemigo, Satanás, no tiene poder para quitarte la vida si es que Dios no lo permite. Recordemos el pasaje del libro de Job, cuando Satanás se presenta con los demás hijos de Dios y le increpa y le coloca la vida de Job, que la Biblia dice que era varón perfecto y justo en todas sus generaciones y que no había varón como él en toda la tierra. Y claro, Satanás le dice a Dios, claro, ¿cómo no te va a amar? ¿Cómo no va a mantener fidelidad? ¿Cómo no va a ser justo? Si le has dado todo. Has creado y has puesto un cerco sobre él y su familia. Pero a ver, quítale lo que más ama, vas a ver cómo no va a maldecir tu nombre en tu misma presencia. Y nosotros cuando revisamos la historia de Job, vemos de que él mantuvo integridad hasta el final. Aun cuando él perdió a sus hijos, perdió sus propiedades, sus bienes, él lo único que dijo fue, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y esta debería ser la postura y la posición de todos nosotros como creyentes que manifestamos y profesamos amar a Dios. Y tenemos que amar a Dios no solamente de palabras, sino tenemos que amar a Dios con hechos. Amén, amados hermanos. Bien, si nosotros hemos podido alcanzar a comprender algo respecto a la voluntad que Dios tiene, que Dios quiere hacia nosotros, hacia la humanidad, entonces, ¿qué sigue ahora? Como iglesia, como creyentes, como portadores del evangelio, de la verdad, como portavoces de vida, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo debemos responder para poder hacer la perfecta voluntad de Dios? Primero, no resulta fácil, porque para aceptar la voluntad de Dios, primero tienes que mitigar, disminuir o más aún aniquilar tu propia voluntad, esperando de que la voluntad de Dios tenga supremacía sobre la tuya, en todo sentido y en todo tiempo. Muchas veces pedimos algo, pero quizá no es la voluntad de Dios. Quizá un jovencito, una jovencita, ya se afana por tener una pareja, por tener un enamorado, una novia, y ora, y le dice, Señor, yo quiero a esta persona, tal persona, pero
pero Dios sabe por qué esa persona no llega a ti, porque quizá no está dentro del marco de la voluntad de Dios. Quizá te aferras a un trabajo, te proyectas, ¿no? Tienes una proyección de vida para estudiar algo, para hacer algo, pero quizás en el camino ves que no resultó y hasta te puedes frustrar, pero tienes que entender de que quizás no era la voluntad de Dios. Entonces, tampoco no quisiera que resulte muy pesimista y decir, es la voluntad de Dios, ¿no? Tampoco, esto es un peligro, ojo. Pero vamos a entender qué tendríamos que hacer nosotros como creyentes. Primero, si ya tenemos una definición o una concepción de lo que es la voluntad de Dios, lo que tenemos que hacer es asumirla no como una simple doctrina, ¿no? Sino que, si bien es cierto, es una doctrina trascendental, tenemos que asumirla nosotros en nuestras vidas como creyentes, el hacer la voluntad de Dios, ¿no? Ya, yo entiendo que es parte de la doctrina de Dios. La voluntad de Dios solamente va a ser un concepto que hemos manejado ahora. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si no es abrazar la voluntad de Dios a través de su palabra, a través de su ley, tal cual Dios nos la ha revelado, ¿no? Porque la Biblia dice que su voluntad es perfecta, ¿no? Y me gustaría que leamos un pasaje, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amén. Así dice la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo. Algunas versiones dicen, no te adaptes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, si nosotros, a la luz de las Escrituras, entendemos de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, entonces, ¿qué hace que nosotros nos alejemos de ella? Cuando uno quiere seguir este camino de rectitud, tiene que entender de que tiene que tener un camino de devoción, de consagración, de oración, porque la oración nos acerca muchísimo a Dios. No me refiero a una oración ceremonial que podemos hacer en una reunión, sino a una reunión íntima entre tú y Dios, un tiempo en el cual tú te comuniques con tu Hacedor, en el cual, como el Señor nos enseñó en Mateo capítulo 6, encerrado en tu aposento, en tu habitación, en cualquier lugar donde tengas privacidad, hablar con tu Creador, derramar tu vida y tu voluntad delante de Él, decirle, Señor, que tus decisiones sean sus decisiones. ¿Cómo entender que la voluntad perfecta de Dios es más alta que la nuestra? Que sus deseos son más grandes que los nuestros. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer esto, acercarnos a Dios, consagrarnos a Dios, tener una vida íntegra delante de Dios. Y no solamente para que los hombres nos vean, porque recordemos que Pablo también dice que no como sirviendo al ojo, dice, ¿no? Porque algunos hacen las cosas para que la gente los vea y solamente para que guarden un testimonio. Pero ese testimonio tiene que ser siempre positivo, aun cuando estás solo, porque recuerda que solo no estás, porque Dios te ve y te observa en donde tú estés, porque Dios es omnipresente. Y Dios todo lo sabe, aun tus pensamientos, porque Dios es omnisciente. Él conoce todo, absolutamente todo. Bien, ahora, una vez que conocemos la voluntad revelada de Dios a través de las Escrituras, en cuanto a lo que Él desea, cuál sea nuestra forma de vida, como David expresa, ¿no? Por ejemplo, en el Salmo 143, el versículo 10, David dice algo muy hermoso. Dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y tu buen espíritu me guíe por tierras de rectitud. Y tu buen espíritu me guíe por tierras de rectitud. En esta petición paralela que David hace, él está pidiendo a Dios la capacidad
de poder llevar una vida recta, una vida íntegra aquí en esta tierra, hermanos. Aquí en esta tierra donde no va a ser fácil, porque en esta tierra nosotros vamos a hallar mucha oposición. El apóstol Juan también lo dice, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si bien es cierto, no solo el cristianismo, sino también el judaísmo y toda la formación, ¿no? de la fe monoteísta, ¿no? Del abrazar el amor y la fe a un solo Dios, considerando de que la mayoría de las naciones, de todas las etnias que existieron, las tribus, siempre tuvieron un pensamiento politeísta, muchos dioses. Aquí en nuestra tierra, en Sudamérica, en Centroamérica, Norteamérica, las culturas antiguas manejaban la creencia de muchos dioses. Ahí en Medio Oriente, en el África, en Asia, el pensamiento greco-romano, vemos de que tenían muchísimos dioses. En cambio, el pueblo hebreo, el pueblo judío, y que nosotros incluso en el himno nacional cantamos, ¿no? Al Dios de Jacob, y Jacob es Israel. Denotamos algo muy importante, de que nosotros tenemos fe en un solo Dios, ¿no? El Dios de los cristianos también es el Dios de los judíos. Y bajo esta perspectiva, pues hermano, el pueblo monoteísta siempre fue agredido, siempre le surgieron detractores y enemigos, ¿no? Para destruir esta fe. Bien, otro punto, ¿no? A los creyentes se les exhorta a que pidan por medio de la oración hacer la voluntad de Dios, anhelar la perfecta voluntad divina, ¿no? Y cuál es el propósito para poder cumplirlas en nuestras vidas y en la vida de nuestros familiares. Hace un momento hablé sobre Mateo capítulo 6. Cuando vemos el versículo 10 y el capítulo 6 de Mateo, Jesús nos enseña a orar, ¿no? Incluso vamos a encontrar el Padre Nuestro. En el versículo 10 de Mateo, vamos a leer Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 10. El Señor Jesucristo, enseñándonos a orar, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, esta debería ser nuestra oración el día a día. Le dice Jesús al Padre que así como se hace tu voluntad en los cielos, también se haga tu voluntad aquí en la tierra y aquí en nuestras vidas, aquí en mi vida, aquí en mi familia. Ese debe ser el deseo expreso de cada creyente, de que la voluntad de Dios sea perenne en nuestras vidas, en todo tiempo. No resulta fácil, como les dije, ¿no? Porque muchas veces vamos a chocar contra nosotros mismos, porque quizás nosotros creamos conjeturas en torno a lo que creemos que es lo mejor, pero como les digo, Dios puede desbaratar nuestros planes porque Él tiene algo mejor para nosotros. Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Entonces, Dios sabe qué es lo que necesitamos y qué es lo mejor para nosotros. La voluntad perfecta de Dios es que toda la humanidad sea salva. La voluntad perfecta de Dios es de que todos nosotros abandonemos una vida de pecado, tengamos un arrepentimiento genuino, reconozcamos que el Señor Jesucristo tiene toda la potestad y la autoridad para perdonarnos, para santificarnos. Porque en este camino, todos los que hemos abrazado la fe en el Señor Jesucristo sabemos de que no somos perfectos y sabemos de que todos los días vamos a lidiar con nuestra naturaleza pecaminosa y que todos los días vamos a luchar contra nuestros malos pensamientos y que todos los días vamos a luchar contra los embates y los ataques del enemigo. Porque la Biblia claramente dice que hay una lucha, hay una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y Satanás tiene sus secuaces. El apóstol Pablo lo describe en Efesios capítulo 6, de que no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, contra espíritus inmundos que buscan incitarnos a hacer el mal, a pecar, a alejarnos de Dios. Aquellas personas que tuvieron debilidad, digamos por la promiscuidad sexual, por el alcoholismo, por las drogas. El ataque está ahí, está presente, pero el Espíritu Santo nos ha dado fortaleza para vencer. El que les habla en un tiempo estuvo sumergido en este mundo del alcohol, pero Dios fue bueno y me liberó y me limpió. Y le doy gloria a Dios. Desde que tomé la decisión en seguir al Señor Jesucristo, no he vuelto a recaer. Y que Dios tenga misericordia, amados hermanos, de cada uno de nosotros, en medio de las luchas. Gloria a Dios. Por último, no se debe tomar la voluntad de Dios, amados hermanos, como excusa para una pasividad o la irresponsabilidad con respecto a su llamado a combatir el pecado y la maldad. Tal cual lo dije hace un momento, ¿no? No debemos cesar de combatir contra lo malo. No dar nuestro brazo a torcer y retroceder por cualquier circunstancia y regresar al pecado, abrazar lo malo. En el nombre de Jesús, vencer toda tentativa para poder agradar al Dios de la vida, para poder alcanzar aquella vida eterna que Él ofrece a todo ser viviente. Y que sea la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la voluntad de Dios para tu vida. Y yo quiero hacer una invitación a cada uno de ustedes, que si aún no has tomado la decisión de entregar al Señor tu vida, tu voluntad, en esta noche lo puedes hacer. Le puedes decir: Señor, yo te entrego mi voluntad. Ya no quiero ser más una persona rebelde. No quiero pecar deliberadamente, porque ese es el problema, hermanos, el pecado deliberado. La diferencia entre el creyente que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo. Que nosotros ya no pecamos de manera deliberada y voluntaria, premeditada. Muchas veces fallamos y caemos, pero no practicamos el pecado, porque hay un principio divino en nuestras vidas, que es el temor de Dios. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Una reverencia absoluta a nuestro Dios. Amén. Que Dios te bendiga, que el Espíritu Santo hable a tu vida. Puedes acercarte a Dios por medio de una oración, decirle: Señor, toma mi vida. Señor, yo me arrepiento ahora y te pido que me hagas una nueva criatura. Vamos a orar, vamos a orar. Si verdaderamente quieres tomar esta decisión, si verdaderamente quieres tener una nueva vida y que la voluntad de Dios alcance tu vida, oremos. Cierra tus ojos. Amado Dios Todopoderoso, en esta hora te doy gracias porque tu voluntad, Señor, ha sido manifiesta en nuestras vidas, porque tu voluntad es perfecta, Señor. Yo te ruego ahora, Señor, por cada uno de mis hermanos, oyentes, Señor, de esta transmisión, que tú, Señor, puedas sensibilizar su corazón, su alma y su mente, Señor, y que puedan reconocer su necesidad, la necesidad de un Dios vivo, Señor. En esta hora, amado Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego que toques la vida de las personas que necesitan de ti. Que haya un arrepentimiento genuino, Señor. Que tú mismo puedas tomar sus vidas y escribir sus nombres en el libro de la vida. A ti sea toda la gloria y la honra, amado Dios. En el nombre de Jesucristo, todos decimos amén y amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido el mensaje de esta noche. Espero que el Espíritu Santo haya calado en sus vidas, en sus corazones, para poder entender la palabra de Dios. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no
solo porque Dios cuida de mí.